Buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Jurado, aprendiz SENA de la especialización tecnológica en supervisión de buenas prácticas de manufactura. En esta ocasión vamos a hablar de los procesos de limpieza y desinfección en equipos y áreas que hace parte de la evidencia número 8. Estos procesos de limpieza y desinfección hacen referencia a la empresa con la que se ha venido trabajando durante todo este proceso formativo, la cual es una planta de beneficio de animales de abasto, específicamente ganado porcino y ganado bovino. Las plantas de beneficio, por el tipo de productos que maneja, son plantas que tienen niveles de suciedad altos. Cabe también resaltar que la carne o los productos cárnicos son alimentos considerados de alto riesgo. Por tanto, la limpieza en este tipo de industria alimentaria es muy exigente. En síntesis, vamos a resumir lo que consiste como tal el proceso de beneficio. Y vamos a ir hablando de digamos, como la presencia o la suciedad que se puede observar en cada una de estas etapas. El proceso de beneficio consta, en resumen, de una etapa de recepción de ganado, etapa de sacrificio, una etapa de faenado, etapa de acondicionamiento de la canal y finalmente los productos son refrigerados, posteriormente despachados. Durante la primera etapa puede evidenciarse que el tipo de suciedad más común es el estiércol, residuos de tierra o barro con la que los ganados bovinos o porcinos ingresan a la planta. En la parte del sacrificio, la suciedad más común, el tipo de más común, hace referencia a la sangre, restos de sangre que se obtienen después de que el animal es sometido al proceso o a la actividad de degollo y sangría. En el área de faenado, que es la parte donde el animal, después de que ha sido sacrificado, empieza a separarse en diferentes partes, los residuos más comunes son restos de sangre y sebo, que es uno de los principales tipos de suciedad o residuos que queda durante el proceso. En los cuartos de refrigeración, la suciedad más común es una mezcla entre agua y sangre. En algunas ocasiones también se obtienen o se observa que hay residuos de sangre, hay residuos de sebo, perdón. Y en los vehículos transportadores, que también la suciedad que es más común es lo que es una mezcla también de agua y sangre, residuos de sebo. Y en general toda la planta de beneficio pues está sometida a la presencia de polvo, residuos de hojas, entre otro tipo de suciedades. Procesos normativos para el desarrollo de la limpieza y la desinfección. En Colombia, las normatividades que rigen las plantas de beneficio, pues la norma más alta es el decreto 1500 del 2007 con sus respectivas modificaciones y la resolución 240 de 2013, que es la resolución donde están o aparecen los requisitos técnicos que deben cumplir las plantas de beneficio en cuanto a instalaciones, infraestructura, equipos, todo esto con el objetivo de garantizar la inocuidad de los productos. También se hace referencia dentro de estas normas a los requisitos que se deben cumplir en cuanto a procesos de limpieza y desinfección. En el caso del decreto 1500 del 2007 distinguimos se puede clasificar que la limpieza y desinfección está dividida en dos apartados. En el numeral 1112 del artículo 26 del decreto 1500 de 2007 se habla de las operaciones sanitarias. Y en el numeral 1.3 del artículo 26 del decreto 1500 de 2007
se habla sobre los procedimientos operativos estandarizados o los famosos POEs. Estas dos, pues, en ciertas palabras, las dos hacen alusión a limpieza y desinfección. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que una aplica, en el caso de las operaciones sanitarias, a las superficies que no están en contacto directo con el alimento, mientras que los POEs aplica a aquellas superficies o elementos que están en contacto directo con los alimentos y que pueden presentar algún riesgo, un riesgo alto de contaminar. Esas operaciones o estos procesos son de vital o son un punto importante que debe tener en cuenta cualquier tipo de planta. Estos dos, estos dos puntos pues van a así determinar la calidad como tal de la carne, o sea que es importante que estos procesos sean realizados y, y ejecutados adecuadamente para así poder garantizar que se va a mantener una limpieza, se va a reducir el número de microorganismos y así las condiciones van a ser salubres para como tal el procesamiento del ganado bovino o ganado porcino. El numeral 11 del artículo 116 de la resolución 240 de 2013 define las operaciones sanitarias como todas las actividades de limpieza y desinfección aplicadas a las superficies de las instalaciones, utensilios y equipos utilizados en el establecimiento que no tienen contacto con el alimento para evitar la creación de condiciones insalubres y su contaminación. Estas operaciones deberán contar con procedimientos documentados, cronograma de ejecución y registros, los cuales estarán a disposición de la autoridad sanitaria para su verificación y control. Estos procedimientos documentados que deben incluir. Estos procedimientos documentados básicamente pues, lo que deben contener es un objetivo de esa operación sanitaria que se está realizando, el alcance, o sea, dónde inicia, dónde termina, a qué parte aplica, ya como tal definir el paso a paso de cada actividad que se va a ejecutar. Eh, También pues, esos documentos deben estar apoyados por los procedimientos para preparar las soluciones de limpieza y desinfección. Debe también contar con las fichas técnicas de los productos utilizados durante esas actividades. Importante, se debe tener un cronograma de ejecución de estas actividades. El cronograma debe, pues, en lo posible, es bueno que esté en una parte visible para que así los colaboradores pues lo tengan presente o las personas cuando ingresen a la planta de beneficio a visitar la plaza, pues a visitar la planta tengan en cuenta, tengan pues o puedan visualizar cómo se maneja la limpieza. Otro punto importante son los registros. Los registros deben, o sea, diligenciarse claro y en lo posible, pues, o sea, llenarlos siempre, ya que este es el soporte ante la autoridad. Eh, Listo, ahora sí, dentro de una planta de beneficio, ¿qué superficies no entran en contacto con el producto? Podemos, citemos algunas. Los sistemas de rieles aéreos no están en contacto directo, las poleas no están en contacto directo, las plataformas donde se ubican los operarios a realizar las actividades de despecho y evisceración, paredes, pisos y techos son las superficies pues más relevantes y que no están en contacto directo con el alimento, pero necesitan que se les realice un procedimiento de limpieza y desinfección. ¿Por qué? Porque si no se realizan, ahí se puede generar acumulación de suciedad y teniendo en cuenta de que se está trabajando con un alimento de alto riesgo que constantemente se puede desprender pedazos de carne, sebo, estos pues son ideales para la prolificación de microorganismos, para la proliferación de plagas, entre otros vectores.
Continuando con las normas que aplican para las plantas de beneficio en cuanto a los procesos de limpieza, ya en el capítulo 2 de la resolución 240 del 2013 se habla de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Eh, ¿Qué diferencia hay entre este procedimiento y lo citado anteriormente u operaciones sanitarias? Bueno, como dije anteriormente, las operaciones sanitarias aplica para las superficies que no tienen contacto con el alimento, mientras que en este caso los POEs si están en contacto, si aplica para las superficies que están en contacto directo con los alimentos. Esto no quiere decir que las operaciones sanitarias sean menos importantes que los procedimientos estandarizados de saneamiento. No, o sea, ambos son importantes. ¿Qué ocurre aquí? Los procedimientos operativos de saneamiento o POEs se aplican ya o manejan ciertos niveles de riesgos. Es decir, si un POEs no es eficiente, lo más probable es que el alimento en determinada etapa del proceso se va a contaminar. Mientras que cuando un proceso o una operación sanitaria no es eficiente, lo que va a ocurrir es que, bueno, en el instante no se va a ver o no se va a notar la diferencia. Cuando va pasando el tiempo, pues se va a empezar a ver que si es el caso de una operación sanitaria aplicada a una pared, se va a empezar a ver la acumulación de la suciedad, se va a empezar a ver manchas en la pared. Entonces, en esto difiere una operación sanitaria con un POES, que el efecto de un proceso ineficiente se siente o se ve reflejado en los POEs, porque los POEs están en contacto o aplican a superficies que van a estar en contacto directo con el alimento. ¿Qué superficies en una planta de beneficio están en contacto con los alimentos? Podría decirse que los ganchos que se utilizan para izar el ganado durante todo el paso a través del riel de faenado están en contacto directo con, con las canales, o sea que acá existe un riesgo latente de contaminación. Las manos de los operarios están en contacto directo constantemente con los alimentos. Los cuchillos, las sierra utilizada para el corte de esternón, la sierra utilizada para la división de canales, en medias canales son superficies que están en contacto directo con el alimento. O sea que son superficies que pues tienen alto riesgo de contaminarse. ¿Cómo están formados los POEs o cómo es el proceso para definir un POEs? Bueno, primero para definir un POEs lo que se va a hacer es un listado de todas las superficies de la planta e ir identificando cuáles están en contacto directo con los alimentos. Como se les mencionó anteriormente, el capítulo 2 de la resolución 240 describe los POEs. En esta diapositiva vamos a dar una síntesis de lo que cita ese capítulo acerca de los POEs. En primera instancia, los POEs es una descripción de todos los procedimientos, o sea que pues, va a tener un objetivo, que es qué es lo que se quiere obtener, dónde se quiere llegar con ese procedimiento, un alcance, de dónde inicia hasta dónde termina ese procedimiento. También pues, citar los materiales o elementos que se van a utilizar, por ejemplo, escobas, sustancias, desinfectantes, detergentes, y describir paso a paso cómo se va a hacer. Por ejemplo, eh, primero verifique que el equipo esté, en el caso de que sea un puesto de equipo, verifique que el equipo esté apagado, aplique o enjuague, posteriormente aplique la solución de detergente, Stray.
Así son pues, las instrucciones que debe tener. Los POEs también deben contener la fecha y la firma de la máxima autoridad de la empresa. En este caso sería la planta de beneficio. ¿Con qué objetivo se realiza esto? Con el objetivo de que se evidencie el compromiso que tiene la alta gerencia o los directivos con la implementación de estos procedimientos, y así los colaboradores pues tengan ese sentido de responsabilidad más notorio. Importante, debe tener la frecuencia y los responsables de ejecutar esos procesos. Los responsables deben estar citados claramente. Estos pues una vez pues ya están definidos, escritos y documentados y se implementan, tienen que pues deber mantenimiento de los pues. Es decir, constantemente se deben estar dando capacitaciones, el personal encargado de calidad, estar pendiente de que se desarrollen y se cumplen estos POEs, y lo más importante es que se ejecuten correctamente. También los POEs deben contener acciones correctivas. Acciones correctivas eh, que se deben tomar en caso de que el procedimiento, una vez pues se compruebe mediante un monitoreo que no ha sido efectivo. Por ejemplo, se comprobó pues que el procedimiento pues no fue efectivo de un gancho, pero ese gancho para colgar ganado ya, o sea, alcanzó hasta durante toda el turno de faenado. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Listo, se retira el gancho. Si no está comprometida la canal, evidentemente pues se somete a otro proceso de limpieza. Si hay necesidad de retirar la parte contaminada, se hace. Entonces son todas acciones correctivas que, que respondan cuando un proceso o cuando un POES no fue efectivo, o el POES se sale de control. Eh, los POES deben contener registros. Estos registros deben ser almacenados entre 6 y 9 meses. ¿De qué depende eso? Para productos con una vida útil media, aproximadamente 6 meses, pero para aquellos productos cárnicos que tengan más o una vida útil larga, deben ser almacenados aproximadamente por 9 meses. En el caso de nosotros, la planta solamente se encarga del servicio de beneficio, por consiguiente, se despachan las canales, o sea que se almacenarían en promedio unos 6 meses más o menos. Deben ser los procesos validados. ¿En qué consiste validar un proceso? Validar un proceso es suministrar pruebas que sustenten que el proceso o el POE sí cumple con los objetivos establecidos. ¿Cómo se realiza esta validación? A través de seguimientos o pruebas microbiológicas en las que se puede observar la reducción de microorganismos respecto antes del proceso y después del proceso, validación de la concentración de los desinfectantes. Todos estos son métodos para validar. Y finalmente la verificación de los POEs. En este caso pues ya por medio de los registros, teniendo en cuenta los registros, los análisis de los laboratorios, se analiza y se verifica si el POES cumple realmente con lo que quiere o no cumple. De acuerdo a este resultado, si el POES cumple con el objetivo, pues se mantiene. Si no cumple, se reevalúa, se reformula, se hacen cambios hasta que éste cumpla con el objetivo como tal. En las plantas de beneficio, estos procedimientos, pues, o sea, están en constante actualización, dado que en primera instancia la carne es considerada un producto de alto riesgo, y hay factores que también favorecen el desarrollo de microorganismos. Por ejemplo, las plantas de beneficios son ambientes húmedos, la sangre es un medio de cultivo por excelencia, entonces todos esos factores. Así que los POEs, pues en las industrias o en las plantas de beneficios siempre se les presta una atención especial.
porque ya estos son los que básicamente van a garantizar que el proceso se está realizando con una asepsia, pues no sé, de los más altos niveles. Clasificación de áreas según el nivel de riesgo. En la planta de beneficio, tanto de ganado ovino como de ganado porcino, las áreas básicamente pues son las mismas. La única diferencia que hay entre estas o el punto que las diferencia es en el área de sacrificio, que para la parte de ovinos consta de un canal de sangría y de una caja de insensibilización. O en otras palabras, en esta área se realiza la insensibilización y desangrado del ganado ovino. Mientras que para el ganado porcino, la sección de insensibilización se realiza en 3 operaciones. La primera es insensibilización, seguida del desangrado y se realiza un proceso de escaldado y pelado. Esta es la única diferencia. De resto, las áreas son las mismas. Bueno, según el nivel de riesgo, en este caso podemos afirmar que las áreas de bajo riesgo son las áreas de corrales, el área de sacrificio, el área de lavado de vísceras. ¿Por qué son de bajo riesgo? Porque hasta este momento, en el caso de corrales y el área de sacrificio, el animal cuenta con la piel que sirve como una barrera que protege la carne como tal de que se contamine. En el caso del lado de vísceras, la carne que es el principal o la canal que es el principal producto que se obtiene en el beneficio no está, o sea, no llega hasta esa área. En esta área solamente se encuentran lo que son vísceras rojas, vísceras blancas o en otras palabras intestinos, corazón, hígados y pulmones. Por eso son áreas de bajo. Las áreas que se pueden considerar de un nivel de riesgo alto son el área de faenadora, de terminación y salida y los cuartos de refrigeración. Ya en estas etapas, la canal se le ha retirado la piel. Por consiguiente, queda expuesta a que cualquier tipo de contaminante presente en el ambiente pueda contaminarla. Los detergentes y desinfectantes que se utilizan en estas áreas, pues el Detersin es un detergente que hasta el momento ha mostrado muy buenos resultados. Es un detergente versátil. Eh, Se adapta a la limpieza de suciedades como la grasa y suciedades como la sangre, o sea que cumple con esas funciones. En el caso de la ley Corrales, pues generalmente se hace una limpieza en seco y después de la limpieza en seco, la limpieza en húmedo para retirar los residuos y con el yodo se utiliza como desinfectante. El hipoclorito de sodio se utiliza en el área de sacrificio porque aquí, o sea, no hay muchos tipos de suciedad, no hay presencia, o sea, la suciedad más notable es la sangre, pero en la planta de beneficio esta va directamente a un canal y los residuos pues de sangre en el área no son tan notorios y no hay mucha presencia de materia orgánica porque el animal ya antes de ingresar al área de sacrificio se le realiza un enjuague previo. Eh, Ya para la parte de faenado, el área de terminación y salida y cuartos de refrigeración, se utiliza el Pentaqua. El Pentaqua es un detergente a base de amonio cuaternario. También ha mostrado excelentes resultados. La empresa que lo provee nos ha enviado certificados de las pruebas pues, de la concentración del detergente. Es ideal o responde adecuadamente del desinfectante pues a este tipo de áreas. Ya en los cuartos de refrigeración se utiliza el pentacua y el hipoclorito de sodio porque se realiza una rotación semanal de estos dos desinfectantes. Métodos de limpieza y desinfección. Eh, Citar método por método de limpieza y desinfección a cada equipo
sería un poco dispendioso porque realmente hay varios equipos y hay varias áreas. Pero estos procedimientos, tanto las operaciones sanitarias como los POEs, tienen una estructura genérica o unos pasos pues que son, digámoslo así, genéricos para todos los procesos. Y son, en este caso vamos a hablar o vamos a hablar de esos pasos pues que aplican para para esos procesos en todas las diferentes áreas. Bueno, teniendo en cuenta pues a nivel genérico, porque hay áreas que tienen ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, en la limpieza en todas las áreas, pues inicia primero en el caso de equipos con unas condiciones previas, las cuales son verificar que el equipo se encuentre apagado. En el caso de que el equipo sea desarmado, pues cada equipo dentro de su procedimiento documentado de limpieza va a tener las respectivas instrucciones de cómo se desarma el equipo. Por ejemplo, una sierra para corte medio de canales. Entonces ya el procedimiento indicaría pues que retirar los switches. Una vez se mueven los switches, dejar que se abra no sé, las compuertas, retirar la hoja sin fin, por ejemplo. El primer paso consiste en remover la suciedad gruesa. En el caso de las plantas de beneficio, la suciedad gruesa hace referencia a aquellos residuos de CO que se caen durante el proceso de faenado. Una vez se retira la suciedad gruesa, se enjuaga o se aplica agua por tiraje, esto con el objetivo de que la superficie donde está pues, el agua, cuando se le aplique el detergente, pues el detergente actúe. Ya después, bueno, se aplica la solución de detergente por tiraje, se estrega o se estrega fuertemente. En este caso se utiliza, si es para las paredes, pisos, escobas o cepillos. Para los equipos vienen unos cepillos pequeños con, depende del tipo de equipo, con cerdas fuertes o cerdas suaves. Después de estregar viene un proceso de enjuagado hasta que se retire pues todos los residuos de desinfectante. El proceso de desinfección. Para el proceso de desinfección lo primero que se hace es aplicar por tiraje la solución de desinfectante. Y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, la solución se deja actuar por un determinado tiempo. Se estrega también pues para que con la acción mecánica pueda penetrar en partes que no lo hace simplemente con la aplicación. Después de que ha actuado la solución desinfectante, se enjuaga hasta retirar todos los residuos del detergente y son visibles. Cuando se enjuaga siempre se debe hacer en dirección a los sifones o a los desagües pues, para evitar acumulación. Bueno, se termina el proceso de limpieza y desinfección, se debe evitar la acumulación o charcos de agua, así que toda el agua se empuja hasta los sifones. Bueno, esto es en sí todo lo que consiste o hace referencia a los métodos de limpieza y desinfección. Ya casos específicos que se deben tener en cuenta es las paredes en la parte donde está la unión pared-pared, la unión piso y piso, son como condiciones específicas. Frecuencia de limpieza y desinfección. Eh, o sea, las actividades de limpieza y desinfección en toda la industria es importante, pero creo que en la industria o en las plantas de beneficio es exigente. Creo que me atrevo a decir que puede ser similar a una industria farmacéutica, en teoría. Así que aquí se realizan actividades de limpieza antes de iniciar el proceso y al finalizar el proceso. De hecho, el proceso de limpieza, el proceso de faenado o sacrificio no se inicia hasta que el médico inspector verifique que las condiciones pues, son óptimas, que la planta está libre de suciedad y que no hay residuos. En algunas ocasiones hay que hacer limpiezas estrictas antes de iniciar porque se evidencia presencia. En este caso, las frecuencias que se manejan en los procesos de la planta tienen frecuencias diarias y periódicas.
Las frecuencias diarias aplican a las instalaciones, lo que son paredes, pisos, equipos, eh, sierra para corte del esternón, sierra para la abertura de sierra para el corte de canales y medias canales, equipos escaldadores, entre otros utensilios, cuchillos, chairas, guantes, manchas, los cuartos fríos. Es indispensable la limpieza de estos diarios. Los vehículos transportadores también se deben realizar la limpieza diaria. Por otra parte, esta limpieza diaria también se realiza al inicio y al final. Actividades de limpieza que se realizan periódicas. Las actividades de limpieza y desinfección que se realizan periódicas son pues, la limpieza de los sistemas de rieles aéreos. Esta se realiza quincenal con el objetivo de eliminar la suciedad. Generalmente la acumulación del polvo, aunque es poca, pero se presenta. Los techos, la parte, digamos en este caso, hacemos referencia a los techos que de la parte externa de la planta de edificio que se limpia para eliminar la acumulación de hojas, suciedad, se aprovecha también para limpiar las canales. Los corrales se limpian 3 veces a la semana. El tanque de almacenamiento de agua se realiza cada 4 meses. Estas pues son las frecuencias que maneja actualmente la empresa y son frecuencias que se comprueba que son efectivas, que se logran como tal el cumplimiento. Verificación de limpieza y desinfección. En la planta la verificación de limpieza y desinfección se realiza eh, con dos frecuencias, una que es diaria y otra que es periódica. La diaria consiste en inspecciones visuales en el sitio. En ese caso pues se mira que en el caso de los equipos, que el equipo esté libre de grasa, libre de sangre, libre de residuos de detergentes, desinfectantes o cualquier otro tipo de suciedad. Entonces de esta manera, bueno, primero que todo se cuenta con unos formatos o unos registros que se llaman los registros de seguimiento de operaciones sanitarias de la sala de faenado, en donde los registros pues especifica cada una de las áreas, también los equipos que hay en cada una de las áreas y se inspecciona. Entonces el resultado de esa inspección, o sea, lo que se mencionó anteriormente, si el equipo tiene presencia de grasa, se consignan en el formato. Los formatos poseen dos columnas, una que es la de la inspección y otra que es la de la reinspección. Esta columna de reinspección se utiliza cuando en la inspección uno de los ítems no cumple o hay un hallazgo. Entonces se le hace la corrección al operario, al colaborador, y se le pide el favor que pues, ejecute la respectiva corrección. Después de que ya se ha realizado la acción correctiva, se reinspecciona de nuevo y pues para comprobar pues que ya está eh, pues el proceso bien ejecutado. La verificación periódica se hace a través del análisis microbiológico. Para este punto la planta no cuenta con laboratorio propio, así que se tiene contrato con un laboratorio externo, el cual está autorizado por la autoridad sanitaria competente y se realizan pruebas como el recuento de mesófilos, coliformes totales, entre otros microorganismos indicadores de sociedad. Estos son los métodos de verificación de limpieza. El periódico finalmente es ya un historial de estos análisis microbiológicos para determinar si, eh, digamos, entre un lazo de tiempo al otro, el proceso, la eficiencia aumenta, la eficiencia disminuye y así pues poder emprender acciones correctivas frente a este tipo de hallazgos. Finalmente podemos concluir que la limpieza y la desinfección es importante en las plantas de beneficio. Como dije anteriormente, es estricta y es importante cumplirla, ya que la carne es un alimento que se deteriora fácilmente e incluso en algunas ocasiones se nos han presentado problemas
porque el producto no alcanza como tal el tiempo que debería alcanzar en el mercado. Es importante también destacar que los procedimientos de limpieza y desinfección documentados, además de ser un requisito normativo, en algunas ocasiones son de gran importancia, en especial cuando entran colaboradores nuevos a la empresa. Realmente se les socializa los procedimientos y para verificar la efectividad de los procedimientos documentados se les pide, sin dar explicación, que realicen las actividades solo siguiendo los procedimientos. Así pues, se han evaluado los procedimientos escritos y la capacidad que tiene el colaborador de interpretarlos, y han sido de mucha utilidad estos procedimientos. Además de que también se vuelve como una especie de guía para la empresa, un compromiso, porque estos procedimientos están por parte del Departamento de Calidad en constante actualización, lo que lleva a generar múltiples capacitaciones que ayudan a divulgar. Entonces es importante este punto de la limpieza y desinfección, y también es un punto muy interesante. Espero que les haya quedado claro algunos de los temas expuestos en esta diapositiva. Muchas gracias por la atención prestada.